El tema que nos convoca va a ser siempre la astrología kármica. En sí, no sé si llamarlo astrología kármica o astrología alquímica, porque es una visión desde la alquimia, ¿no? Aquella famosa idea de transformar el plomo en oro. O sea, el plomo es nuestro propio karma, es esa parte imperfecta que somos, y la posibilidad de llegar a ser un poco mejores. No vamos a hablar de perfección, porque eso ya está bastante lejos de nosotros, ¿no? Pero la idea básica que se plantea como desafío en cada existencia es uno poder llegar al final de la vida y morirse mejor de lo que nació. Ahí ya, si eso sucede, entonces, bueno, podemos decir la persona evolucionó. Hay que comprender que todo lo que vive, toda individualidad que vive, es una promesa de ser, que viene a ser, viene a la existencia para que esa promesa de ser llegue a ser. La imagen más clara de todo eso sería la semilla, ¿no? La semilla, ya aún en estado de semilla, tiene al árbol como una promesa de ser dentro. Más o menos eso representa lo que somos al nacer. Somos una promesa de ser, que tiene que llegar a ser a lo largo de la existencia que nos toque, 70, 80, 90 años. Es el tiempo, el plazo que nos da el karma para desenvolver esa promesa de ser que vinimos a hacer, que está muy lejos de lo que es nuestro ser interior profundo. Nuestro ser es mucho mayor, es grandioso, puede llegar a tener la dimensión de un Buda, la dimensión de un Cristo. Pero no, en cada existencia la promesa de ser propone lo posible, o sea, lo que podríamos llegar a desenvolver en términos de crecimiento interior, de crecimiento espiritual, a partir de nuestras capacidades, del nivel de ser con el que nacemos. Entonces, todo se da dentro de la medida de lo posible. Eso que podemos llegar a ser en cada existencia es un fragmento de lo que es nuestro verdadero ser interior profundo. En cada reencarnación es como que tenemos que desenvolver un pedacito de ese ser. Y para eso, obviamente, está la vida. La vida es un desafío que tiene como meta, como objetivo, llegar a ser. Lo que impide, lo que dificulta esa posibilidad de llegar a ser de forma mecánica, de forma apenas por el solo hecho de vivir, lo que impide que eso sea así es justamente el karma, que es lo que venimos arrastrando desde hace 20 y tantos mil años, cuando, acuérdense lo que dijimos en charlas anteriores, en la charla anterior o la otra anterior, de que había una época donde realmente éramos individuos que crecíamos en obediencia al impulso germinal, o sea, no había interferencias en ese impulso germinal porque todo funcionaba según los misterios del amor. La dialéctica que conforma la vida fluía sin interferencias. El diálogo en épocas del paraíso era un diálogo no competitivo, era un diálogo que buscaba fundamentalmente la trascendencia. Y de eso se trata la vida,
de un permanente renacer, de instante en instante. Eso es crecer. Es como el ave fénix permanente, es un permanente ave fénix que de instante en instante va muriendo y renaciendo, dejando de ser para pasar a ser algo mejor. Ese es el proceso evolutivo. Es un proceso que se desenvuelve a través del diálogo que significa la propia vida. Nuestra vida en sí mismo es un diálogo. Es un diálogo que desenvolvemos desde el momento mismo en que somos concebidos. Desde ese mismo momento, nuestra vida es un diálogo entre opuestos complementarios. Ya una vez que nacemos, se establece esa diferenciación entre lo interno y lo externo. De la epidermis para adentro hay todo un universo, y todo un universo que se extiende de la epidermis para afuera. Pero esos dos universos, esas dos dimensiones de la unidad, están unidas por un permanente intercambio dialéctico, que se da entre opuestos complementarios. Eso significa que por cada elemento interno que tenemos, por cada principio, por cada cualidad, por cada defecto, por cada virtud, existe allá afuera, más allá de la epidermis, un opuesto complementario al que ese principio interno está vinculado. Y ese principio está unido desde siempre y por siempre. Eso ya lo dijimos. Hay un intercambio permanente entre esos opuestos complementarios, entre esas dos medias naranjas. Y ese diálogo implica la instancia de crecimiento. El objetivo, el sentido de ese intercambio es el integrarnos a la unidad. Que esas dos medias naranjas se integren en una sola, en una naranja, que sería nuestro verdadero ser. Es importante comprender que esos vínculos entre opuestos complementarios implican dos niveles simultáneos e inseparables. Uno es el nivel visible del intercambio entre complementos, que son opuestos. El blanco, el negro, el frío, el calor. Bueno, y los principios básicos que tienen siempre un opuesto complementario. Eso es visible, es perceptible, comprensible, digerible. Pero en simultáneo hay algo más profundo, que es la causa misma del vínculo, que es la mutua necesidad. La causa de la unión, de la comunión o común unión, de todo vínculo, es justamente la mutua necesidad. Cada parte del vínculo tiene algo que... Perdón, estaba entrando alguien ahí. Cada parte tiene, decíamos, algo que el otro precisa, que el otro necesita, y viceversa. Esa mutua necesidad es la que establece el vínculo, un vínculo permanente, eterno, siempre intercambiando figuritas. Pero claro, en épocas del paraíso, cuando no se había generado el ego, todavía, entonces esa mutua necesidad era perceptible, era visible, era lo que realmente se intercambiaba. No había otros intereses, no había otras propuestas
ni interferencias. Entonces las partes se atraían por su mutua necesidad y eso daba un intercambio natural, y cada intercambio era una aproximación cada vez mayor de una parte a la otra. Cada vez la unión era más firme, más intensa. Cada vez se iban aproximando del nosotros sin que eso implicase esfuerzos, era natural. Al desaparecer aquel planeta que orbitaba entre Marte y Júpiter, entonces sucedió ese desequilibrio que se dio en todo el sistema solar, inclusive también en nuestro planeta, y la correspondiente estrategia de la madre naturaleza tratando de compensar ese desequilibrio y el efecto que ese desequilibrio generaba en el propio impulso germinal. Dijimos que esa estrategia consistió en aumentar la fuerza de succión de los úteros por sobre las individualidades, y eso dificultó la posibilidad de las individualidades desenvolverse de forma mecánica. A partir de ahí fue necesario un esfuerzo y una fuerza de voluntad continua y consciente para poder crecer internamente. Eso fue tomado, dijimos, por nosotros, los seres humanos, como una especie de agresión del medio externo, de la madre naturaleza, que sentimos que nos estaba dificultando ese natural derecho a crecer, y ahí surge el ego, surge esa postura de atrincherarse de la epidermis para adentro en una actitud de autosuficiencia. Esa primera actitud es la que da origen al ego, al egocentrismo. Ahí surge la necesidad, desde nosotros como individuos, de vincularnos a complementos, aunque los estuviésemos negando, porque sin eso es imposible la vida. O sea, la vida es un diálogo. Y si ese diálogo no está presente, si no están los complementos, si los opuestos complementarios no están vinculados, no hay vida, no hay impulso germinal, no hay nada. Entonces ahí los seres humanos, nosotros, acudimos a un recurso nuevo que fue la generación del deseo. Se generó el deseo como primer movimiento sensorial, y junto al deseo aquella capacidad de elegir objetos de deseo en el mundo externo y lanzar a conquistarlos, lanzarnos a conquistar. Eso generó la nueva dinámica de la dialéctica humana, que es la que mantenemos hasta hoy. Una dinámica que es esencialmente competitiva, una dinámica que excluyó, sacó del escenario la propia sustancia del amor, que es la fuerza que congrega, la fuerza de la unidad, que tiene como raíz fundamental la mutua necesidad. A partir de ese momento, la mutua necesidad, a través del tiempo, comenzó a sentirse cada vez menos, y en la medida en que iba disminuyendo esa posibilidad de sentir la mutua necesidad en los vínculos, fue sobresaliendo la parte más superficial del vínculo, que es la diferencia. Los opuestos son diferentes, los opuestos son opuestos y complementarios. Bueno, dejamos de sentir la complementariedad y hicimos, digamos, nuestro territorio dialéctico en el área de la diferencia. Entonces, estamos permanentemente compitiendo entre complementos. Siempre hay una actitud de autoafirmación de mi parte respecto de lo que el otro o la otra parte afirma. Y eso obviamente
marca esa nueva dialéctica. Que si bien podemos vernos las caras y hasta tocarnos los unos a los otros, el espacio psicológico que separa, o en el espacio psicológico que separa hay un abismo. Y a veces difícil de llenar. Esa es la consecuencia del karma. Esa es justamente la consecuencia de que tengamos que reencarnar permanentemente, tratando de subsanar ese error primordial. Y la única forma es reinstaurar en nuestra vida los misterios del amor. Pero yo dije, y lo voy a decir nuevamente, tal vez medio sea grosero como lo digo, pero lo voy a seguir diciendo porque me encanta. Cuando yo hablo del amor, no hablo de la pelotudez poética. No me refiero a esas cosas bonitas de poesía, de regalar bomboncitos y decir cosas bonitas. Eso sí, puede haber amor ahí también, no digo que no. Pero reducir el amor a ese tamaño es ofensivo. Es una blasfemia prácticamente. El amor es la fuerza mayor del universo, es la fuerza de la unidad, la fuerza que mantiene los opuestos complementarios de todo el universo unidos en vibrante armonía, en vibrante diálogo. Tanto en las grandes dimensiones galácticas como en lo infinitesimal del átomo. La bipolaridad del universo es lo que le da vida al universo, lo que genera el diálogo del universo, la vida. La astrología kármica nos brinda herramientas muy importantes para tratar de establecer un proceso dialéctico que nos sea un poco más benéfico en términos de crecimiento interior. Crecimiento como personas, que nos pueda hacer en forma natural, un día después del otro, paso a paso mejores personas. Para que esto sea posible, hay que dimensionar la propuesta. No se trata de buscar la santidad o generar utopías intelectuales de dimensiones que jamás podemos alcanzar a partir de la capacidad que nos proporciona nuestro nivel de ser. El objetivo es lo posible. Desenvolver nuestros diálogos con la vida apenas manejándonos en obediencia a nuestro actual nivel de ser. Hay que ser como se es. Esa es la verdad. Y nada en el trabajo alquímico se puede generar fuera de la verdad. Reconocer el nivel de ser que tenemos, el real, el auténtico, a dónde estamos parados, es el primer paso para un futuro crecimiento. Reconocernos así como estamos, con la de cal y con la de arena. Reconocer eso es un gran paso. Es amigarnos con la verdad.
Y eso nos da la dimensión de nuestra propia persona, nos da el poder o toda la capacidad y todo el poder que nuestro nivel de ser nos permite. Cuando pensamos ser más de lo que somos, es como un pan con exceso de levadura. Puede ser más grande, pero por dentro se deshace todo. No tiene consistencia. Eso es cuando nos suponemos más de lo que somos. Por eso que lo importante es empezarnos a aceptar como personas. Y esto es muy, pero muy, muy importante. Bueno, esto es lo que hay que empezar a ver en la carta natal, en los diálogos que presenta la carta natal, ver las tensiones y ver las virtudes, los defectos. Todo eso es una unidad, todo está dentro de todo. A veces se peca del error de pensar que las virtudes y los defectos son cosas diferentes. Como que las virtudes están en un lado y los defectos están en otro. Todo es hecho de la misma sustancia. Es como una cebolla, donde el núcleo de la cebolla es la virtud, y todas esas capas que la cubren, que no la dejan que se exprese, son el defecto. Esas capas fueron generándose a partir de la salida del paraíso, a partir del momento en que se generó el ego, empezaron a generarse esas camadas, esas capas, que nos fueron alejando de nuestra promesa de ser, fueron impidiendo que nuestra verdadera promesa de ser llegue a ser. La suma de todas nuestras virtudes posibles en cada existencia, la suma de esas virtudes es nuestra propia promesa de ser. Vamos a ver después, en otras charlas posteriores, cómo se fueron generando esas camadas, esas capas, a semejanza de la cebolla, porque eso es el ego, igual al karma. Karma y ego es la misma cosa. El ego es el karma es el ego. Eso es lo que tenemos que trascender un día después del otro en nuestro diálogo con la vida. Tenemos que aprender a buscar ese medio término, esa línea central en toda dialéctica, en todo diálogo, en el que hay un encuentro. En la medida en que vamos buscando ese límite donde el derecho de uno termina porque comienza el derecho del otro, en la medida en que vamos en nuestros diálogos, en nuestros intercambios, buscando de forma sincera y objetiva ese límite como objetivo, como meta, bueno, siempre conseguiremos lo posible. Lo ideal sería conseguir llegar a establecer esa línea, pero es muy finita y se cae para el otro lado muy fácil. Pero saber que esa línea, como una utopía posible, puede llegar a uno a aproximarse a ese límite. Podemos, en vez de considerarlo una línea, lo podemos considerar una zona intermedia, una especie de faja que separa el derecho de uno del derecho del otro.
Y esa faja, si llegamos a vivenciarla en los diálogos, es una faja, un área psicológica en la que se siente no solo parte de la mutua necesidad, sino surgen aspectos como el respeto mutuo, surge la voluntad de saber, de querer escuchar, de forma natural. Ese clima psicológico más pacífico, ese clima psicológico más conciliador, es un poco la brecha por donde esos aspectos de nuestra promesa de ser, que el ego no deja ser, pueden de repente aflorar como una especie de ficha que cae, un lampejo, un insight, que nos hace comprender un poco lo inútil de la discusión, lo intranscendente que tiene la competitividad en los diálogos. De repente esa ficha que cae nos muestra que más allá de la competición había algo más importante que no conseguíamos ver, por causa justamente de la competición. La carta natal vista desde el punto de vista alquímico o desde el punto de vista alquímico como dije, kármico, nos permite ver esa posibilidad de generar diálogos o elementos que tenemos, herramientas que tenemos, para poder generar esos diálogos donde la trascendencia sea posible. Y ya que dije posible, me remito nuevamente, perdonando la redundancia, a que siempre todo se va a hacer dentro de la medida de lo posible. Lo importante es tener en claro qué es lo que uno quiere y por qué lo quiere. Aquí lo único que se propone o proponemos desde este trabajo es la posibilidad de ser mejores personas. No más o menos que otros, no, mejor persona, es decir, ir mejorando nuestro nivel de ser, ir descubriendo en nosotros cuestiones que pueden mejorar y proponernos sinceramente a que eso suceda. Y la vida nos va a probar, la vida nos va a aproximar los complementos para que se recreen escenarios en los que ya fuimos probados en lo mismo en tiempos anteriores. Y bueno, y quedó la memoria de lo que vivimos, pero una memoria literal, con lo literal de lo que vivimos, pero que no arrojó ningún saldo de trascendencia. Para eso está la ley de la recurrencia y la propia reencarnación. La propia reencarnación es un vamos de vuelta. Y dentro de cada existencia está algo parecido, que es la ley de la recurrencia, que es la que nos hace tropezar 1000 veces con la misma piedra. También es un vamos de vuelta. La vida nos está diciendo, no, pará. Acá hay algo que la vida te está probando, te está creando el escenario para que comprendas el trasfondo de esta dialéctica y no estás comprendiendo. Entonces vamos de vuelta. Lo que pretendo es que estas cosas que son profundas, ya lo creo, podamos manejarlas en términos de un lenguaje simple. Porque la vida es simple. Nosotros la hacemos difícil. Nosotros la hacemos complicada. Pero en la vida real, la vida pura en su esencia, todo es cóncavo y convexo y encajan perfectamente.
Los complementos en su mutua necesidad encajan uno con el otro perfectamente. Lo que pasa es que hay toda una suma de capas, camadas que se le fueron acumulando a esa mutua necesidad y perdimos la oportunidad de sentirla, o por lo menos pasamos a sentirla mucho menos. Esta expresión mutua necesidad es importante meditarla. A ver qué nuestra propia conciencia nos revela respecto al significado de esa expresión mutua necesidad. ¿Qué significado tiene dentro de la convivencia humana? ¿Qué significado tiene dentro de la pareja? ¿Qué significado tiene en mi vínculo con el entorno, con la naturaleza? Todo es una mutua necesidad. La naturaleza precisa de nosotros y nosotros precisamos de la naturaleza. Y así es en todos los vínculos. Hay una mutua necesidad y esa mutua necesidad implica que cada uno tiene lo que el otro precisa. Cuesta reconocerlo, gente. Nos cuesta reconocer eso. Pensamos que nosotros la tenemos, que nosotros tenemos para ofrecerle al otro, que nosotros estamos en la verdad, que nosotros estamos en lo cierto y el otro no. Eso es lo que planteamos cada vez que discutimos. Yo tengo razón, el otro no. Y no es así. Cuando empezamos a comprender los principios de la alquimia y empezamos a ver cómo funciona nuestra vida cotidiana, ahí nos damos cuenta de que estamos en un grave error, el pensar que la verdad está de nuestro lado. Sería el mismo error pensar que la verdad está del lado del otro. La verdad es lo desconocido de instante en instante. A la verdad hay que descubrirla en el proceso dialéctico. Bueno, gente, con esto yo daría hoy por terminada nuestra charla, porque ya hay algunos elementos importantes que estamos diciendo. Y la intención no es una transmisión de conocimiento, de informaciones, es generar expectativas. Es más importante lo que se detona en ustedes que lo que yo pueda transmitirles. Lo que yo diga, a veces el viento se lo lleva, mañana se olvidan. Pero lo que pueda llegar a aflorar en ustedes, no. Eso puede transformarlos, transformarlas. Y no será mérito mío, será mérito de ustedes. A eso lo tienen que comprender muy profundamente. Esto que estamos desenvolviendo es una meditación dinámica, no es una charla simplemente. Aquí está sucediendo algo en el medio, entre ustedes y yo. Es lo que tiene que aflorar. Es lo desconocido, lo que yo no dije, tal vez porque no lo sé. Pero yo les aseguro que en este diálogo yo también estoy comprendiendo. Yo también estoy aprendiendo. Bueno, gente, yo corto por aquí. A ver si abro aquí de vuelta, les doy voz.
A ver si alguno quiere decir algo, alguna quiere decir algo, preguntar algo. No sé si les di voz. Ustedes, en todo caso, toquen. A ver. Pienso que están. ¿Pueden hablarnos? A ver. No, me parece que no. Bueno, yo también, el problema es también mi inoperancia en todo esto que es informática, soy bastante analfabeto. Pero, a ver, si quieren preguntar algo, quieren expresar algo, hay un ratito hasta que se caiga. En cualquier momento se corta, ¿eh? Soy todo oído. Pregunta. Acá me anoté una pregunta. ¿Podemos considerar el ascendente como la promesa de ser? Para que alguien dijo algo de ascendente, no sé quién,